Hola, bendiciones a todos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a un nuevo miércoles de Punto de Encuentro, este espacio donde la fe se encuentra con la vida. Y hoy vamos a hablar justamente de algo que todos en algún momento llevamos adentro sin darnos cuenta y es el orgullo. Un tema muy pero muy importante para nuestro caminar en la fe. El orgullo en muchas ocasiones termina siendo, sabes, como un enemigo silencioso que no siempre se nota, pero que a veces tiene esa capacidad de poder cerrar puertas como relaciones, amistades y sobre todo las cosas hasta poder obtener la ayuda de Dios, ¿no? El orgullo a veces termina siendo esta barrera, una de las barreras más grandes que al ser humano al día de hoy a veces que le dificulta poder acercarse a Dios, creer en un milagro, creer en un cambio de vida, porque la palabra de Dios siempre nos ha enseñado que nosotros para acercarnos a Dios tenemos que acercarnos con fe, tenemos que aprender a acercarnos con confianza. La Biblia dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para obtener el oportuno socorro, ¿no? Dice, nos acerquemos predispuesto a Dios y no con egoísmo, no con prejuicios, no con orgullo, no con soberbia, sino justamente preparando nuestro corazón para recibir la ayuda de Dios. Pero a veces que el orgullo termina siendo como esa gran muralla que nos termina impidiendo a que Dios pueda obrar en nuestra vida. Y para esto quiero compartirte sobre la historia de un hombre valiente, un hombre poderoso, pero también orgulloso. Y es justamente la historia de Naamán el leproso. Naamán, cuenta la Biblia, dice que fue justamente un general, un comandante del ejército de Siria. Era una persona muy famosa, muy admirado, muy respetado también. Lo tenía todo básicamente, pero dice que justamente no tenía salud, porque la lepra era una enfermedad mortal en aquellos tiempos, pero sobre todo no solamente deterioraba, por ejemplo, el cuerpo de la persona, sino también que la terminaba aislando. Esa persona terminaba siendo como una persona muy apartada, viviendo en la soledad, muy marginada, podríamos decir, porque es más, en la Biblia hay mandamientos en la cual Dios habló acerca de los leprosos. Las personas, por ejemplo, que tenían lepra, cuando ellos se acercaban a cierta ciudad o a cierto grupo de personas, el leproso tenía que gritar inmundo, inmundo, porque era como una forma de alerta para prevenir a las personas que se estaba acercando a un leproso, una persona justamente que traía una enfermedad hasta tal punto que podía contagiar a los demás. Entonces era muy difícil ser una persona leprosa porque terminabas aislándote de toda la sociedad por causa de la enfermedad. Y la Biblia cuenta que en un momento una sierva israelita habla a Naamán sobre que en Israel se encontraba un profeta llamado Eliseo. Entonces la Biblia cuenta que Naamán prepara su ejército, empiezan los preparativos para poder ir a ver justamente al varón de Dios y con la esperanza de que él pueda ser bendecido y el varón de Dios pueda sanar esta enfermedad. Y vamos a meternos ahora sí en esta historia. Yo te voy a compartir libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 9 al 12 te voy a leer. Bien, la historia es muy larga, la puedes leer completamente si quieres, pero yo me voy a basar solamente en esta parte de la historia. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 9 al 12 dice así. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abán y Farfán, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me llevaren ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Bueno, una historia, la verdad, muy impactante, que nos relata y nos deja como enseñanza esta parte de la historia de Naamán, cómo tenía tan cerca la ayuda de Dios, estaba tan cerca el milagro, estaba tan cerca el cambio, pero cómo su orgullo termina como de una u otra forma cerrándole la puerta a él mismo para ser bendecido y transformado por Dios, ¿no? Porque hay un versículo muy importante y es que la Biblia dice que Dios resiste al soberbio,
pero atiende de cerca al humilde. Bien, Dios dice que al soberbio, el que tiene orgullo en su corazón, lo único que provoca es que aparezca como una acción de resistencia. Entonces, en vez de querer acercarnos a Dios y que las cosas cambien, muchas veces por el orgullo, lo que nos termina haciendo es nos termina apartando. Entonces, la Biblia nos marca cómo Naamán hizo sus preparativos, dice que vino con sus caballos, carros, y dice que se paró a las puertas de la casa de Eliseo, esperando a ser recibido por este gran varón de Dios, porque, a ver, Naamán justamente era un comandante, era una persona que tenía un estatus social alto, era una persona que estaba acostumbrado a que la gente lo honre, a que la gente lo atienda, pero en esta oportunidad dice que sucede algo contrario a lo que él estaba esperando, ¿no? Dice que cuando Naamán se acerca a las puertas de la casa de Eliseo, Eliseo dice que le envía un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Acá sucede algo impactante porque la Biblia cuenta que Eliseo no lo atiende, no lo recibe a Naamán. Dice que Eliseo le envía un mensajero, es decir, manda a su siervo, manda una persona para que le dé un mensaje. Y el mensaje dice que era claro, era que vaya y se lave 7 veces en el río Jordán y su carne iba a ser restaurada, su vida iba a cambiar. Y esto dice que le provocó una frustración. Dice que Naamán se enojó tanto diciendo: yo esperaba que el varón de Dios, dice, salga, es decir, me atienda, se ponga en pie, invocar el nombre de Dios y alzara su mano y tocase en el lugar y sanase la lepra. Esto es lo que Naamán estaba esperando, que Eliseo salga, le haga todo un acting, toda una preparación, toda una honra, como quizás Naamán estaba esperando, como siendo una persona muy importante en la ciudad de Siria. Él estaba acostumbrado a eso, al reconocimiento, estaba esperando a que Eliseo como lo quiera atender, ¿no? Pero sin embargo, sucede todo lo contrario. Dice que Eliseo no lo atiende, ni se presenta ante Naamán, sino que manda un criado y le dice: mira, anda y decile esto a Naamán, nada más. Y esto fue lo que provocó que Naamán se enojara tanto. Pero en esta oportunidad, Naamán no estaba en una posición de ser atendido. Naamán no estaba en una posición de ser reconocido. Naamán estaba en una posición de recibir ayuda. Naamán estaba en una posición de necesidad, no de él ayudar a otros, porque él estaba acostumbrado a antes salir y pelear por otros, de ser reconocido, pero en esta oportunidad Naamán era el que estaba debilitado. Naamán era el que necesitaba la ayuda de Dios, la ayuda del varón de Dios. Pero él estaba pretendiendo que Eliseo se acerque y que él haga todo, y a veces no es así. A veces nosotros estamos esperando que Dios haga todo, estamos esperando que Dios actúe de una forma sobrenatural, de una forma grande, y sin embargo a veces que la obra de Dios termina siendo contraria a nuestras expectativas. Y esto provocó que Naamán se enoje muchísimo. Dice, hasta tal punto que se enojó y se volvió y se fue enojado. No solo que se enoja porque Eliseo no lo recibe y porque no lo atiende como él esperaba, porque él estaba esperando que la situación suceda a su forma, a su manera. Y ese es a veces el grave error en nuestra vida. Eso es lo que a veces provoca el orgullo. El orgullo muchas veces nos lleva a querer que las cosas salgan como nosotros queremos, que se hagan al modo que nosotros esperamos. Y a ver, nosotros como seres humanos no podemos ponerle una pauta, no podemos esperar que Dios actúe como nosotros queremos, como nosotros pretendemos, porque nosotros somos seres humanos, somos personas de carne, débiles, frágiles, emocionales, mentales. Y Dios está sobre toda la creación, Dios está sobre todo el universo. Nosotros no podemos pretender que alguien tan grande, que alguien tan perfecto, quiera actuar según como nosotros queremos, porque Dios es el que sabe cómo hace las cosas. Dios conoce los tiempos, Dios conoce los métodos. Dios sabe cuál es la mejor forma para que nuestra vida cambie. Si Él nos creó, Dios es el que creó al hombre, a la mujer, los cielos, las estrellas, el universo, la creación, la naturaleza. Dios es el creador de todas las cosas. ¿Cómo nosotros vamos a querer ir a imponerle o a obligarle a Dios o a ponerle como una pauta, un parámetro de decirle a Dios cómo Él tiene que actuar en nuestra vida? A veces suele pasar que muchas veces dicen, no, a mí se me hace que Dios tendría que ser así.
A mí se me hace que en la iglesia se tendría que trabajar de esta forma. A mí se me hace que Dios me tiene que sanar en un lapso de 3 días. Y no es así, porque nosotros no estamos en la posición de demandar. Cuando el hombre está en una posición de necesidad, nosotros tenemos que aprender justamente a obedecer, a ser humildes. Naamán dice que se enojó tanto porque él no esperaba que Eliseo ni lo reciba, sino que le manda un mensajero como diciendo, mira, hace esto y vas a sanar. Era fácil la orden, era fácil el mensaje, era muy sencillo. Naamán solamente tenía que ir al río Jordán, zambullirse 7 veces, iba a recibir un milagro. Y a veces que Dios no intercede Él mismo personalmente en nosotros. A veces que Dios nos da un mensaje. Para eso Dios justamente nos deja la Biblia, nos deja la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es el manual de vida para nosotros. La palabra de Dios justamente es la que nos guiará a sanar nuestro corazón, nuestra mente. Para que el milagro ocurra, ¿qué es lo que tiene que haber? Tiene que haber obediencia, tiene que haber humildad. Un milagro, un cambio de vida, la obra de Dios no se puede manifestar si no hay obediencia, si no hay humildad, si no hay reconocimiento, si no hay humillación. La Biblia dice, humilló bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Pero Naamán tenía un orgullo tan grande que se sintió como que el profeta, el varón de Dios, se sintió como él ofendido. Porque él dijo, yo soy un comandante del ejército, ¿cómo me vas a decir que vaya y que me zambulle en el río? Que no soy un animal para que vaya y me meta al río y vaya de una forma sumisa. Es que bueno, Dios le quería enseñar humildad, Dios les quería enseñar obediencia. Nosotros a veces en la vida cuando nos acercamos a Dios, venimos con una mentalidad, con una forma en la cual queremos que todo salga como nosotros pretendemos. Si a algo no nos gusta, nos enojamos, nos vamos, renunciamos. Si no nos gustan lo que nos dicen, listo, nos damos las vueltas y nos vamos. Y eso es a veces por el orgullo que hay. Hay muchos matrimonios que se rompen por el orgullo, hay familias que se rompen por el orgullo, hay amistades que se rompen por el orgullo, por no saber reconocer nuestra falta, por no reconocer a veces que nosotros somos lo que nos hemos equivocado, que nosotros somos lo que tenemos que cambiar y no el otro. Bueno, Naamán pensó que a él se lo tenía que atender como un capitán más, y no. Cuando uno se acerca a Dios, el primer requisito es acércate con humildad. Acercarte con obediencia. Porque cuando Eliseo le manda un mensaje, Eliseo le manda el mensajero y le da la solución para que su vida cambie. Naamán se había acercado ¿para qué? Para ser sanado, y acá Eliseo le estaba dando la respuesta. ¿Cuántas veces uno se acerca a Dios para cambiar de vida, para buscar quizás la solución para su matrimonio? ¿Cuántas veces uno se acerca a Dios en necesidad para buscar un milagro? ¿Cuántas veces uno se acerca a Dios porque necesita tener paz, porque necesita tener consuelo, porque siente que ya no hay más salida en su situación? ¿Cuántas veces nos acercamos a Dios, pero nos acercamos con una perspectiva, con un prejuicio pensando que Dios va a actuar como nosotros queremos? Y a veces que cuando tú te acercas, a veces que Dios te dice, bueno, ¿querés que te cambie? ¿Querés que te ayude? Bueno, empezá a hacer esto. Abandoná el pecado. Hay mucha gente, hay muchas personas que cuando se acercan a Dios, Dios le dice, ¿querés cambiar de vida? ¿Querés que tu familia se ordene? Deja el pecado, deja lo malo. Empezá a obedecerme. Empezá a ser parte de la iglesia, empezá a leer la Biblia, empezá a orar, cambia tu carácter, aprende a perdonar, aprende a vivir una vida en santidad, en integridad. Y a veces que esto es lo que a nosotros no nos gusta. Porque a veces que nosotros queremos que nos acercamos a Dios, le pedimos algo y Dios saque, como uno dice, la varita mágica, toque en ese lugar y listo. Bueno, como Naamán, ¿no? Porque Naamán dijo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Naamán ya se hizo toda una película de cómo Dios iba a actuar. Y ese es el problema.
A veces que nosotros ya nos hacemos una idea de cómo Dios va a actuar, sin nosotros conocer cómo Dios obra, sin entender qué es lo que Dios nos va a pedir. Naamán no se imaginaba que Dios le iba a decir, anda al río Jordán, zambullite 7 veces y vas a ser sanado y vas a ser limpio. Y ese es el grave problema, porque nosotros no podemos decirle a Dios cómo Él va a actuar. Nosotros tenemos que aprender a acercarnos a Dios con obediencia y confiar. Y si Dios nos dice algo, lo hago. Porque no estamos en la posición de demandar, estamos en la posición de escuchar y de obedecer. Naamán se volvió enojado, porque eso es lo que provoca el orgullo. El orgullo justamente a veces nos termina alejando tanto de la bendición, tanto de la ayuda de Dios. Naamán estaba cerca de su cambio, cerca de su milagro, porque Eliseo le mandó un mensaje, le dijo lo que tenía que hacer, pero no le gustó. A veces que Dios nos dice qué es lo que tenemos que hacer y no nos gusta. Y ese es el grave problema cuando hay orgullo. Porque el orgullo justamente no grita, pero sí nos empieza como a susurrar diciendo yo sé todo, a mí no me van a enseñar, yo no necesito ayuda. Pero la palabra de Dios es clara. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 6. El orgullo nos aleja de los demás, nos pone en resistencia directamente contra Dios. La Biblia, por ejemplo, habla de un personaje también muy importante como Faraón en Egipto. Dice que endureció su corazón Faraón hasta tal punto una y otra vez, y Dios dice que le mostró su poder con señales, milagros, las plagas de Egipto, pero dice la Biblia que a pesar de todo esto no quiso ceder, hasta que fue demasiado tarde y terminó muriendo y pereciendo él y toda la nación. ¿Cuántas veces el orgullo nos hace perder tantas cosas? ¿Cuántas veces el orgullo de una persona hace perder la relación de un matrimonio de 15, de 20 años? ¿Cuántas veces el orgullo nos impide a ser sanado de nuestro corazón? ¿Cuántas veces el orgullo nos impide a dejar que nos ayuden a poder ser mejor? Porque la Biblia dice que Dios tiene planes de paz, pensamientos de bien, dice, y no de mal, para darnos el fin que nosotros esperamos. Es decir, Dios sabe lo que vos necesitas. Dios sabe cómo ayudarte, cómo arreglar tu vida. Pero ahora el problema no es Dios, el problema es si tú te quieres dejar ayudar. El problema es si tú te quieres poner de acuerdo con lo que Dios te pide. El secreto es justamente si te quieres dejar ayudar. Entonces, en muchos casos, el orgullo justamente nos termina bloqueando para que Dios pueda actuar en nuestra vida. No porque no quiera, porque Eliseo al enviarle al mensajero demuestra que él lo quería ayudar. Pero Naamán era el que oponía resistencia, Naamán era el que no se dejaba, por el orgullo. Entonces, ¿por qué Dios no lo atiende de cerca y no hace el milagro como Naamán esperaba? Porque Dios le quería dar una enseñanza. Y Dios quería que Naamán aprenda ya no a dar órdenes, ya no a ser honrado, ya no a ser recibido, ya no a ser atendido. Ahora Dios le quería enseñar que era el momento de humillarse, era el momento de escuchar, de aprender y de obedecer. Cuando nos acercamos a Dios es el momento de aprender, es el momento de obedecer. Ya no es el momento de que vos le quieras dar órdenes a Dios y tú pongas los parámetros en tu vida. No, ahora es el momento que Dios te ponga parámetros a vos. Que Dios te empiece a guiar. Que Dios te empiece a enseñar, porque la Biblia dice, yo iré delante de ti, enderezaré los caminos torcidos, quebrantaré las puertas de bronce y haré pedazo, dice, los cerrojos de hierro. Si Dios va delante tuyo, el Señor te va a empezar a abrir puertas, Dios te va a empezar a bendecir. Pero no dice que tú tienes que ir delante de Dios. No, dice, yo voy a ir delante de ti. Y tú irás mostrando sumisión, obediencia, humildad. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. La humildad no tiene que ver con ser una persona pobre. La humildad tiene que ver justamente con ser una persona que puede escuchar, que puede recibir el consejo. Porque uno debe entender que a veces la sanidad va a llegar justamente en nuestra vida cuando aprendemos a soltar el control y empezamos a darle el control a Dios de nuestra vida, de nuestros problemas.
de nuestras situaciones. ¿Y cómo lo hacemos? Aprendiendo a ser humilde y a obedecer. Porque el orgullo muchas veces nos termina llevando a perder muchísimas bendiciones de parte de Dios. ¿Cuánta gente a veces que no puede prosperar, no puede salir adelante porque no es capaz de recibir un consejo? Porque no es capaz de escuchar a alguien con más experiencia, quizás con más años de trayectoria, y esa persona a veces no puede aceptar que alguien sabe más que uno. Siempre va a haber alguien que va a saber más que nosotros. Siempre va a haber alguien que nos puede aportar, que nos puede ayudar. Y Dios, sobre todas las cosas, Él es el que más nos puede ayudar, es el que mayor conocimiento nos puede brindar, es el que mayor solución nos puede dar a nuestra vida, pero necesitamos humildad y obediencia. La historia de Naamán termina él humillándose, porque dice que uno de los siervos que estaba al lado de Naamán le dice: pero mi señor, si el profeta no le hubiese pedido un sacrificio más grande para que haga, ¿usted no lo hubiese hecho? Y ahora solamente el profeta le pide que vaya, se zambulla 7 veces en el Jordán y listo. Dios le está pidiendo algo fácil, ¿por qué no lo hace? Porque había orgullo, porque había soberbia. Imagínate cómo a veces el orgullo nos termina impidiendo hacer cosas fáciles. Porque si el profeta le pedía quizás que haga un sacrificio mayor, Naamán lo iba a hacer. Pero cuánto más ahora que el profeta solo le estaba pidiendo algo sencillo. A veces que Dios te pide algo fácil y te dice: ponete a cuentas, pedí perdón por tus pecados, reconoce tu error, humillate, abrí tu corazón, abandoná el pecado y las cosas cambian. Jesús, ¿qué dijo? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Para que la bendición de Dios venga a mi vida, tengo que reconocer mi error, ponerme a cuenta con Dios y las cosas cambian. ¿Qué dice la Biblia? Buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero para eso se necesita humildad y obediencia. Dios no te pide una gran hazaña justamente, Dios solamente te va a pedir que seas humilde. Porque que un orgulloso quiera ser bendecido por Dios es muy difícil. Es como la comparación cuando dijo Jesús: más fácil es que entre un camello en el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el rico también, por su orgullo, por sus afanes, piensa que no necesita de Dios, piensa que la obra de Dios y la salvación no es importante, y a veces el orgullo nos termina cerrando la puerta para el reino de los cielos. Así que ruego a Dios y espero que puedas meditar y pensar por qué a veces las cosas no cambian o por qué has sentido que Dios no te ha ayudado. Y muchas veces no es porque Dios nos ha querido, sino porque en tu corazón seguramente hubo orgullo, soberbia. Y a veces tienes que aprender a humillarte. Y tienes que aprender a reconocer que cuando uno está en necesidad es el momento para escuchar y para solamente empezar a obedecer a Dios. La Biblia nos dice: entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Si te vas a acercar a Dios, primero escucha, obedece y Dios te va a bendecir. Ese es el mayor secreto para ser bendecido. Y Naamán lo logró. Pero ¿cuánto tiempo habrá pasado y cuánto tiempo se quedó él con el dolor por el orgullo? A veces es importante soltar, dejar de hacer resistencia y empezar a darle la oportunidad para que Dios nos pueda ayudar. Así que bueno, espero que te haya servido esta enseñanza. Quizás es el tiempo en el cual Dios está esperando y te quiere enseñar que aprendas a ser obediente, que aprendas a ser humilde, y vas a ver cómo Dios luego te ayudará y luego cómo tu corazón verdaderamente podrá ser sanado. Porque para que ocurra un milagro a veces físico, tiene que primeramente venir el milagro en nuestra mente, en nuestro corazón, y es que Dios nos tiene que sanar del orgullo. Tenemos que aprender a soltarlo y luego aparece la fe, aparece la confianza, viene la paz y luego obviamente que viene el milagro a nuestras vidas. Así que bueno, esto ha sido un nuevo miércoles más en Punto de Encuentro, donde la fe se encuentra con la vida. Si te has sentido identificado con esta enseñanza, déjame saber en los comentarios, dale me gusta, comparte, suscríbete al canal para que cada miércoles puedas seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Así que bueno,
Para mí una bendición. Que Dios te bendiga. Nos encontramos en el próximo capítulo. Chau, chau.